Following the presentation this morning, Entonces, siguiendo la presentación de esta mañana, a couple of people asked me, las personas me preguntaron, why do I talk about choosing between inspiration and the lines? ¿por qué yo estoy hablando de escoger entre las líneas o la inspiración? So the reality is that I don't choose. La realidad es que yo no estoy escogiendo. I think both of them are based upon inspiration, Yo creo que ambas están basadas en la inspiración. whether we take words or whether we take these lines of prophetic history. Bien sea que tomemos en cuenta solo todas las palabras o tomemos en cuenta las líneas, son todas inspiradas. So we looked at GC 605 paragraph 3. Habíamos ido al conflicto de los siglos, And what we did 591.3, was create this line. y lo que habíamos hecho es crear esa línea que está aquí arriba. So I'm saying that this line, Lo que estoy diciendo es que esa línea this was created from inspiration. fue creada a partir de la inspiración. It wasn't something that we made up. No es algo que nosotros inventamos. And hopefully you'd agree that we developed that line together. Y espero que ustedes puedan concordar de que juntos construimos la línea hoy. So this was a graphical representation of inspiration. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una representación gráfica de la inspiración. So I don't think there's this either the lines or inspiration model, but that's the framework in which people discuss this issue. Pero entonces yo no creo que exista esa división entre qué es la línea y qué es la inspiración. Pero esa es la manera en que las personas lo discuten a veces. The reason they do that Y la razón por la cual la hacen is because there's some tension. es porque hay cierta There tensión. are statements that are written Hay ciertas declaraciones que se escriben that don't seem to fit in our present experience. que hoy en nuestra experiencia presente no parecen encajar. So we went to the book of Hosea yesterday, Habíamos ido al libro de Oseas ayer, chapter 2, en el capítulo 2, verse 23. del versículo 23. No need to turn there. It speaks about God's people, Habla acerca del pueblo de Dios. the 10 tribes of Israel, or sometimes called Ephraim. Habla de las 10 tribus, que a veces son llamadas Efraín. And in that passage, En ese pasaje it says, those people dice que esas personas are not God's people. no son el pueblo de Dios. They're just an independent nation doing their own thing. Son simplemente una nación independiente haciendo sus propias cosas. And he says Y luego él dice that those people who are not mine, de que aquellas sometime in the personas, future, I will take possession of them. They will become my people. de que aquellos que no son mi pueblo, en algún momento en el futuro los llamaré mi pueblo, o sea, los poseeré. So the context El contexto is that these are a nation in rebellion that God has rejected, es que Dios ha rechazado a esta nación en rebelión and that sometime in the future he will accept them again. y que en algún momento en el futuro Él los va a reaceptar. Paul is Pablo going to take that statement va a tomar esta and he's declaración going to change it, y la va a cambiar and he's going to now apply it to a completely different group of people y la va a aplicar ahora a un grupo de personas diferente, who are the Gentiles. que Él llamará gentiles. So he knows what he's doing. Así que Pablo sabe lo que está haciendo. He's taking an inspired statement and changing it Pablo está significantly. tomando una sentencia inspirada y la está cambiando significativamente. It's a completely different scenario. Es un escenario completamente diferente. That's one evidence. We gave the other evidence from Hebrews chapter 8. Esa es una evidencia. La otra evidencia la habíamos tomado en Hebreos 8. I didn't take us to that, but we referred to a third No habíamos ido allí, pero nos habíamos referido a un tercero, when the Millerites went un to tercero Habakkuk ejemplo, chapter 2 cuando los mileritas fueron a Habacuc 2 and they turned that vision y convirtieron aquella visión de Habacuc into the 2300 day prophecy. en el asunto de la profecía de los 2300 días. But we all know, Pero todos nosotros sabemos, perhaps we don't all know, o probablemente no todos sabemos, that the prophecy that's being discussed in the book of Habakkuk de que la profecía que está siendo discutida en el libro de Habacuc has nothing to do with the 2300 day prophecy. no tiene nada que ver con la profecía de los 2300 años.
what I mean by that is it's not connected to that prophecy. It's not the vision of the 2300 days. Lo It's que- a different vision. Lo que quiero decir es que no está conectada con esa visión de los 2300. Es una visión diferente la que está en Habacuc. Não é essa profecia, é uma profecia, uma visão diferente. They then go to Ezekiel chapter 12 Luego también usaban Ezequiel 12 and they speak about a prophecy there. y hablan de una profecía allí. Again, it's got nothing to do with the 2300 day prophecy. De nuevo, no tiene nada que ver con la profecía de los 2300 años. Both passages, Ambos pasajes, the reason why they turn there la razón por la cual ellos fueron is allí because of a tarrying time. es por causa del tiempo de tardanza. And again, the way the term tarrying is used there Y de nuevo, la manera en que la palabra tardanza es usada is completely different to the experience that they're having in 1844. era completamente diferente a la experiencia que ellos tuvieron en 1844. I would call it poetic license. Yo a eso lo llamaría licencia poética. They're taking these Bible passages Ellos toman estos pasajes bíblicos and they're twisting them for their own agenda, for their own purpose. y lo han torcido para su propia experiencia, sus propios And of course, propósitos. we know that the primary one that they did Y yo creo que ustedes saben que el principal que ellos usaron Aquela distorção principal que eles fizeram was Matthew 25, fue Mateo 25, where they took that parable cuando ellos tomaron esa parábola and they applied it to themselves. y la aplicaron a ellos mismos And they made the tarrying time when? y convirtieron el tiempo de tardanza estando cuando? April 1844. En abril de 1844. So I'd ask the question, Entonces yo hice la in the pregunta, Millerite history, en la historia millerita, what is the tarrying time? ¿cuál es el tiempo de tardanza? Regardless of the original application or the original parable of the 10 virgins, A pesar de la aplicación original de la parábola de las 10 vírgenes, the way they use that parable, la forma en la que ellos usaron esa parábola, what would we understand ¿qué es lo que nosotros entendimos? the best place to put that tarrying time to be? ¿Dónde queda el mejor lugar para colocar ese tiempo de tardanza? Give you a choice. Les voy a dar opciones. April En abril or October? y octubre, Where would you place the tarrying time? ¿dónde ustedes colocarían el tiempo de tardanza? So, if I'd framed the question, Entonces, si cambio ahora la pregunta, when was the tarrying time? Everybody said April. yo les pregunté, ¿cuándo fue el tiempo de tardanza? Todo el mundo respondió abril. essa pergunta, todo mundo diria abril. And now I ask the same question but in a different way, Pero ahora multiple estoy choice, Pero ahora estoy haciendo la pregunta de manera diferente, solamente dándoles más opciones. and now we're getting different answers. Y ahora me están dando respuestas diferentes. Respostas diferentes. 'Cause the problem is, ¿Por qué? El problema the April version, es que la versión de abril, Sobre abril, whose testimony are we using to know that that is the tarrying time? ¿qué testimonio usamos para decir de que ese fue el tiempo de tardanza? Give you a choice. Les daré opciones. uma opção. The Millerites or La- Ellen White? ¿Los milleritas o la hermana White? So we're not sure, No estamos seguros, because what we're not sure about porque aquello de lo cual no estamos seguros is Ellen White, es si la hermana White, an historian. Is she a historian? ¿será que la hermana White es una And historiadora? commented on Millerite history, ¿O cómo es que ella comenta la historia millerita? or ¿O será que ella is she saying what they said was the truth, was the fact? ¿O será que lo que ella no solo está comentando, sino está diciendo que la manera en que ellos entendieron How do era we la verdad? approach her statement? ¿Cómo tenemos que abordar entonces sus declaraciones? So we don't have opportunity to discuss that, Entonces no tenemos oportunidad para discutir eso ahora, but we should all know the answer to that question. pero todos deberíamos saber la respuesta a esa pregunta. That's April. Entonces tenemos You abril. have two people commenting on that. Hay dos tipos de personas comentando sobre eso. We'll call them the pioneers or the Millerites and Ellen White. Vamos a llamarlos los pioneros o los milleritas y la hermana White. Milleritas e o de Ellen White. Is she saying, ¿Será que ella oh, dijo? that was completely true? ¿Será que ella dijo eso era completamente verdadero? Or is she saying, ¿O será que ella dijo that's what they believed? eso es lo que ellos creían?
One is the role of a prophet, one is the role of a historian. Uno sería el papel de un profeta, el otro sería el papel de un comentador histórico. E o outro é um papel de uma historiadora. So then we'll go to a second history, Então a gente vai Luego vamos a la segunda historia, história. October. o sea, la tardanza en octubre. Is that the Tarian time? ¿Será que ese fue el tiempo de tardanza? The real or the proper Tarian time for the Millerite history? El verdadero o el Real, verdadeiro para el tiempo de tardanza And who says that it is? verdadero de los Milleritas. Do the Millerites ¿Y quién dice que era así? or does Ellen White? ¿Será que lo dijo los Milleritas o la hermana White? We certainly know that Ellen White does. Sabemos que la hermana White sí lo dice Early writings, en primeros escritos, page 55. página 55. In the English, it's EW 55. português é PE 55. Ellen White's clear that that's the Tarian time. La hermana White es clara donde dice de que eso era un tiempo de tardanza. Tardança. But do the pioneers or the Millerites say that that's the Tarian time? Pero ¿será que los Milleritas o los pioneros dijeron que era un tiempo de tardanza? É o tempo de tardança? I think the answer is no. Y yo creo que la respuesta es no. So April, it's the Millerites. Entonces, en abril, el tiempo de tardanza de los Milleritas, October, it's Ellen White. según los Milleritas, y octubre es la hermana White. Both using Matthew 25. Y ambos están usando Mateo 24. Mateus 25. So who do you 25. want to believe? Entonces, ¿en quién creeremos? Which version is the correct one? Qual é a versão? ¿Cuál es la versión correcta? So these are questions that need to be answered and need to be clear in your own mind. Todas estas son preguntas que tienen que ser preguntadas, respondidas. En tu mente tienen que estar claras. The reason why they're significant La razón por la cual son because significativas these passages have shaped and molded our thinking. es que estos pasajes han modelado y le dado forma a nuestro pensamiento. And for many of us, Para muchos de nosotros, just the idea or the concept of these questions solamente el can be concepto, troubling. solamente pensar en el concepto, la idea de tener estas preguntas, los ha dejado perturbados. As a minimum, they may be new to you. O por lo menos para algunos de ustedes es nuevo. Which one would we give preference to? ¿A cuál de las dos versiones le daremos preferencia? Pioneer version or Ellen White's version? ¿La versión pionera o de la hermana White? If you're going to say that Ellen White is taking the role of a prophet when she talks about April, Entonces, si ustedes van a decir de que la hermana White está hablando como profeta Papel. cuando habló de then abril, which Ellen White do you want to believe? Então qual é entonces ¿en cuál hermana White vas a creer? The April Ellen White or the October Ellen White? ¿La Ellen White que habla sobre abril o la que habla de octubre? ou na Ellen White de outubro? Because I think I'm correct in saying this, Y creo que estoy en lo correcto si digo esto, that the October Ellen White que la versión de octubre de la hermana is White the first one. es de hecho la primera. The April one is the second one. Y la de abril, como tardanza, es la segunda versión. Track her writings. Si realmente quieres rastrear cronológicamente sus escritos. So would you go with her alpha statement or her omega statement? Entonces, ¿cuál declaración tomarás? ¿Su alfa o omega? I think we haven't really sat down and thought seriously about these implications. Y creo que no nos hemos sentado lo suficiente a pensar en las implicaciones de esto. Seriamente a respeito desses problemas. So if you're willing to say Entonces, si ustedes están dispuestos a decir, both, ambas sirven. what do you mean by that? ¿A qué te refieres cuando dices How can you have ambas? two Tarian times in one history? ¿Cómo puedes tener dos tiempos de tardanza en una historia? Em uma história. Then you introduce the subject of fractals. Luego es que se introducen los temas de los fractales. So very quickly, Así que rápidamente you see that this simple, childish message that we had ustedes se dan cuenta de que este mensaje infantil que tenemos has suddenly become much more nuanced, much more complicated. se empieza a hacer más complicada, más compleja. Nuances e muito mais complicada. And before you can even begin to explain it to someone, you need to be able to grapple with these ideas and understand them. Y antes de que te pongas a explicarle a otros, vas a tener que tú primero entenderlo. Essas ideias. So these are the issues that are challenging and confronting us as we deal with the studies that we're discussing now. Entonces, estos son el tipo de problemas que nos siguen confrontando y que tenemos que resolver cuando estudiamos estos asuntos. Assuntos que estão diante de nós. As we have downplayed, minimized, and rejected
Entonces, como nosotros hemos minimizado y casi rebajado Sabbath Sunday fight, esta lucha de que no habrá sobre el sábado y el domingo, people have taken that as license to say that maybe Sabbath doesn't even need to even be kept. entonces las personas han llegado al punto de repente decir, entonces bueno, no tenemos que guardar ni siquiera el sábado. sábado mais precisa ser guardado. Elder Tess has not developed these studies, the one I'm just about to refer to, Y la hermana Tess no ha desarrollado estos estudios que voy a mencionar ahora, but in 3 histories, pero hay 3 historias. and if it's in 3, it's in more. Y si está en 3 historias, seguramente está en más historias. The Millerites, Mileritas, um, Jones and Wagner, Jones y Wagner, both pointing to our history, the third. ambos son historias que apuntan a nuestro tiempo, la tercera. You see a pattern. Você vai ver um Verán un patrón. So I just give you an idea of what the issue is. Así que quiero darles una idea de cuál es el asunto de discusión. You get a test. Imagina que vamos a pasar por una prueba. There's a testing message. De hecho, hay un mensaje que es probatorio. In the 1888 history, what is that testing message? ¿Cuál era ese mensaje probatorio de 1888? 88, que mensagem probante é essa? So people are going to say the Saturday Sunday issue or the Sabbath Sunday issue. Entonces las personas responderán que era el asunto, la discusión del sábado y el domingo. And I'm going to suggest that's not quite the test. Y yo quiero sugerir de que ese no era realmente la prueba. The test is La prueba era, whether or not you agree bien sea que ustedes concordaban o no, that the government con que el can break gobierno, the Constitution and combine church and state together. pregunta era, ¿será que el gobierno puede quebrar la Constitución y unir la iglesia con el Estado? That's what the test is. Esa era la prueba. We could call it the image of the beast. A eso le llamamos la imagen de la bestia. Now, in that history, En esa historia, the manifestation or the symbol of that church-state relationship la manifestación o el símbolo de esa relación de iglesia y Estado was what? era ¿cuál? Saturday, El Sunday. sábado y el Sabbath, domingo. Sunday. Sábado e domingo. Now, we're going to send our champion, Ahora nosotros vamos a mandar a nuestro campeón, our best speaker, the champion on or the expert on the Sabbath, entonces nosotros lo que vamos a hacer es mandar a nuestro experto, el campeón que habla sobre el sábado y el to domingo, fight for us. para que pelee por nosotros. This is Jones. Sería Jones. We all know that. Todos sabemos eso. Now, he's going to fight Entonces él peleó and say that you cannot create a Sunday law y dijo de que no se podía crear una ley dominical Dominical. and force people to rest on that day. y forzar a las personas a que descansen ese día. And he's a Sabbath keeper. Y él era un sabatista. So it appears that there's a Sabbath Sunday fight. Así que aquí parece que estamos teniendo una lucha entre el sábado y el domingo. Who's fighting with him? Because he's not alone. ¿Quién peleaba junto con él? Porque John no estaba solo. There are a number of other denominations that are standing shoulder to shoulder with him. Había otras denominaciones que estaban junto con él, luchando por eso. So they're fighting against the government. Ellos estaban peleando contra el gobierno. Is Jones on the right side? ¿Será que Jones estaba del lado correcto? Yes. Estaba. He's passing the test. Él estaba pasando la prueba. We're okay with that? Vamos, todo el mundo bien. But there are people who are standing next to him Pero había personas que estaban del lado de él, in agreement with him. que concordaban con él. So therefore, would they pass the test? La pregunta es, ¿será que esas personas también estaban pasando la prueba? Of course, También. because they're fighting against the government's right to legislate Sunday observance. Porque estaban discutiendo, luchando con el gobierno de que no tienen derecho de imponer el domingo. Legislar a respeito da observação do domingo. Now, some of those people might be atheists, Tal vez algunas de las personas que estaban con él eran ateos, Pessoas podem ser ateístas, constitutionalists. algunos eran constitucionalistas, Some of them were other Christians. algunos eran incluso cristianos. cristãos. All those other Christians, Todos esos cristianos. what day were they worshipping on? ¿En qué día adoraban? Sunday. En el domingo. Can they go to heaven ¿Será que ellos pueden ir al cielo breaking the commandments? quebrando los mandamientos? Can they go to heaven breaking the commandments? ¿Será que ellos pueden ir al cielo quebrando los mandamientos?
They can't. No pueden. I'm sure they sat down with Jones and had a meal and discussed these issues. Estoy seguro que hubo momentos en que se sentaron con Jones y comieron con él y discutieron sobre eso. falar sobre isso. Not sure how ignorant they really were, No estoy seguro qué tan ignorantes ellos eran realmente, but separate to their ignorance, pero diferente de esa ignorancia que ellos tendrían o tenían, assuming that they're not ignorant, vamos a asumir de que no eran ignorantes. can they go to heaven breaking a commandment? ¿Será que pueden ir al cielo quebrando los mandamientos? No pueden. Can they pass the test? ¿Será que pueden pasar la prueba? They do. Can they pass the test? Sí. Será que eles podem passar o teste? Yes. Sí pueden. Let me reframe the question. Voy a cambiar la pregunta. I won't ask the question, can they go to heaven? I won't. Eu não vou No voy a preguntar el asunto de si pueden o no ir al cielo. ir para o céu. I'll ask it in a different way. Lo preguntaré de una otra manera. Diferente. Can they join the club? ¿Será que ellos se pueden unir al club? Clube The club Y este club is the kingdom of heaven. es el reino de los cielos. And the kingdom of heaven is the Adventist church. Y el reino de los cielos es la iglesia adventista. igreja adventista. Can they join the club ¿Será que se pueden unir al club continuing to worship on Sunday? adorando en domingo? Orando nos domingos. No. No pueden. So we'll take it away from heaven. They can't become an Adventist, Entonces no se pueden hacer adventistas. Do céu, porque eles não podem se tornar adventistas. but they can pass the test. Pero sí pueden pasar la prueba. So I think this is something that has not been considered. Por lo tanto, pienso de que esto es algo que no ha sido Start considerado thinking line upon line. cuando pensamos como en línea sobre So línea. if you go back to the 1850s into the 1860s, the Civil War period, Entonces, si volvemos al tiempo de los 1850, 1860, la época de la guerra civil, O período da guerra civil. Alan White's going to be speaking about the sins of Babylon. la hermana White va a referirse a algo que se llama los pecados de Babilonia. And what is the sin of Babylon? ¿Y cuál era el pecado de Babilonia? Slavery. Esclavitud. What is the test? ¿Y cuál era la prueba? The test is slavery. La prueba era esclavitud. At the same time, Al mismo tiempo, what is our church focused upon? ¿en qué tipo de asuntos nuestra iglesia estaba enfocado? 45, ¿En el 45, 46, en el 46, 48, 48, 50. 1850? What subject are we focused on? ¿Cuál es el tema en que estamos enfocados? O assunto estamos focados. Sabbath. El sábado. Is Sabbath the test? ¿Será que el sábado es una Não prueba? é o teste. No. No era. Are you required to become an Adventist Pero ¿será que es requerido que te conviertas en adventista Adventista. in order to be saved? para poder ser salvo? Salvo. Sí, Of course. claro que sí. Why are we not sure? ¿Por qué es que no estamos seguros? Revelation 18, verse 4 Apocalipsis 18, 4. 4. says, come out of that system Tienes que into salir- this system. Tienes que salir de ese sistema y entrar en este. Entre nesse sistema. Is that earth to heaven or earth to earth? ¿Será que eso es una transición de tierra a tierra o de la tierra al cielo? Céu ou terra a terra? That's earth to earth. Eso es de la tierra a la tierra. O sea, Parábola en Page 70. palabras de vida del gran maestro, no sé cuál es la página en español, Christ said the field is the world. Cristo dice de que el mundo es, que el campo es el mundo. We are to understand it to mean Y nosotros entendemos que eso es isso significar the church la iglesia in the world. que está en el mundo. How many churches are there? ¿Cuántas iglesias hay? Two. Hay dos. One in heaven, Una en el cielo one here on earth. y otra aquí en la tierra. Of course, it's only one church. Y por supuesto hay solamente una iglesia, It's just in two different geographical locations. solamente que se encuentra en dos localizações geográficas. lugares diferentes The one we're geográficamente. focused on is the one that's here on earth. Pero nosotros nos enfocamos en la iglesia que está aquí en la tierra. So, when Revelation 18, verse 4 is spoken, Entonces, de aquello que lo que está hablando Apocalipsis 18, 4, this is es not a call to go to heaven. de que no les estamos haciendo un llamado a ellos para ir al This is a cielo. call to sign up as an Adventist. Les estamos haciendo un llamado para que se hagan adventistas. Como adventista. Remember, Recuerden we've got people at the door guarding it, que siempre hay personas en la puerta de la iglesia. Estão fazendo a segurança.
and they're checking your Y invitation, estos or your vigil- eligibility to enter. Y los vigilantes están siempre revisando cuál es tu tarjeta de entrada para ver si puedes entrar. Got some simple ones. Una simple, por ejemplo. We have some simple ones. A gente tem algumas bem simples. Do you eat pork? ¿Será que tú comes Of course cochino? they all eat pork. All the world eats pork. Y It's obviamente healthy todo el food. mundo come Todos eles comem porco. puerco. Todo mundo come porco porque é uma comida saudável. Todo el mundo come And what will puerco we porque say? es saludable según ellos. Come on in. Pero ¿qué es lo que nosotros decimos? Ven. No. No, no los They'll invitamos. Pero ellos dirán, We just passed the test. hey, nosotros acabamos de pasar la prueba. I treat my wife with respect. Yo estoy tratando a mi esposa con respeto. Respeito. I was a shareholder in a company. Eu era Yo era un qué? acionista. Yo era un accionista en una compañía And I voted for the chairperson to be a woman. y yo voté de que la jefa, la secretaria, fuese una mujer. A mulher, a diretora da companhia seja uma mulher. And we'll say, Y nosotros le diremos que, well done. bien hecho, me parece bien, Still not coming in pero todavía no puedes entrar until you get rid hasta que te hayas, of what's in your shopping bag. hasta que te hayas deshecho de esa bolsa de compras que compraste. That's only one issue. En fin, ese es un problema. The main one. El principal, Principal. We're going to say, you need to worship on Sabbath with us. nosotros les vamos a decir a ellos que tienen que adorar en el sábado igual que nosotros. Sábado conosco. You cannot forsake fellowshipping together. No hay forma de que podamos tener comunión juntos. Tornar comunhão com os irmãos. So whether you go to the 1850 history, Así que no importa si vas a la historia de 1850. 1850. this is that chart. Este es el diagrama You see the third angel's message here, y este es el mensaje del tercer ángel que está por acá, Mensagem angélica aqui. right here. justo aquí. Can't be found on this chart. No lo puedes encontrar aquí en el otro During the diagrama, 1850 history, pero en la historia de 1850. 50. and what's the test? ¿Y cuál era la prueba? Where is slavery found on this chart? ¿Dónde está la esclavitud en este diagrama? Entrada nesse diagrama. You can look closely, it's not there. Ustedes podrán buscar bien de cerca y no lo van a There's poder no ver. slavery message here. No hay ningún mensaje de esclavitud en este diagrama. This is purely an Adventist document. Es puramente un documento adventista. This is the document that says you can join the club. Este es el documento que te dice cómo te puedes unir al grupo, al club. But the test Pero la prueba is slavery. era esclavitud. And you see the same dynamic in the 1888 history. Y la misma dinámica la podemos ver en la historia de 1888. And that's what we're going to see today. Y eso es lo que veremos en nuestro tiempo. The test, Que la prueba, nationalism, racism, el nacionalismo, el racismo, el machismo, homophobia, la homofobia, Nacionalismo, racismo, sexismo, homofobia. that's not in our manifesto. no son cosas que están en nuestro manifiesto de creencia. What's in our manifesto Lo que está en nuestro manifiesto is reforms, son las reformas, is Sabbath keeping, guardar del sábado and all our peculiar little Adventist y doctrines. todas nuestras peculiares y pequeñas costumbres y doctrinas adventistas. You can doctrinas. pass that test Tú puedes pasar la prueba, and still pero todavía not enter into the kingdom of heaven. no conseguir entrar en el reino de los cielos. There are two parts to this issue, Hay dos partes en este problema. and our previous understanding on this subject Y nuestra comprensión previa de este problema has not identified this dynamic. no había identificado que existe esta dinámica. So when we first began speaking about the 1850 slavery issue, Así que cuando por primera vez habíamos comenzado a hablar del problema de la esclavitud de 1850 and we go to 1850 and see a slavery law, y habíamos visto que en el 50 se pasó una ley de la esclavitud say, look, there's the Sunday law test. y dijimos, ahí, esa es la prueba de la ley dominical. O teste da lei dominical. People began to argue Las personas comenzaron a discutir that we've made a mistake de que habíamos cometido un error, because the Sabbath issue is an important point of contention in that history. porque es cierto, el asunto del sábado era un asunto de contienda, de conflicto en aquella época. And I think the easy way to see Y this creo que la manera fácil de ver esto, is the Quaker, ¿no? it's a religious denomination, Era que los cuáqueros, Essa denominação religião, os Quakers, who keeps Sunday, que guardaban el domingo, is going to go to Congress los cuáqueros iban al Congreso fight against the
image of the beast that's being Y created. ellos peleaban contra la imagen de la bestia de aquel momento. A besta que está sendo criada. They're going to win. Y ganaron. There's no Sunday law legislation passed, Finalmente no se pasó la ley dominical, A dominical and that, passada, and that Quaker still keeps Sunday. pero los cuáqueros todavía siguieron guardando el domingo. continua guardando o sábado, o domingo. On a personal level, it's a complete waste of time Entonces, en un nivel personal, es todo una pérdida de tiempo, because they're breaking the commandments of God. porque finalmente están quebrando el mandamiento de Dios. So this study has not been completed or developed yet, Así que este estudio todavía no ha sido completado Completo do ni concluido but we todavía, already are recognizing this, pero ya nosotros estamos empezando a reconocerlo. and it addresses and answers many of the questions that people have had. Y esto aborda muchas preguntas que las personas han tenido, muitas das perguntas que as pessoas têm. Not only about the Sabbath issue. no solamente sobre el asunto del sábado. Does that mean people don't have to keep Sabbath now? ¿Será que lo que estamos queriendo decir es que ahora las personas no van a guardar el sábado? Either those Gentiles, Incluso los gentiles. and if they don't have to, why do we have to? Entonces, si los gentiles no van a tener que guardar el sábado en el futuro, la And pregunta then que it llega extends es, from the Sabbath issue to other reforms. ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo? Entonces las personas llevaron ese problema a otras reformas también. So, as I say, we understand that dynamic. Entonces, como ya dije, estamos entendiendo la dinámica. The studies have not been completed yet. There's more to learn. Todavía los estudios no han sido terminados, tenemos más que aprender. Mais para se aprender. So it's not that we're throwing away the Ten Commandments. We're certainly not. Así que nadie está lanzando a la basura los 10 mandamientos. Obviamente no lo estamos haciendo. But we are saying Pero sí estamos diciendo that the great test de que la gran prueba is not Saturday and Sunday. no será el asunto del sábado y el domingo. It's these broader, deeper issues, Será este problema que es mucho más amplio y más profundo, just like it was in those two histories I've described. tal como fue en las otras dos historias que yo les conté. Histórias que eu mencionei. And in addition to those broad and wide issues, is the Saturday Sunday issue, the Sabbath Sunday issue. Pero junto con esas dos historias que les hablé, existe sí el problema del sábado y el domingo. E sábado. And each of those people who come out of Babylon Y cualquiera de las personas, be confronted with that additional test. todos aquellos que consigan salir de Babilonia, inevitablemente serán confrontados con el asunto del sábado. Deviam responder se saíam, deveriam ser confrontados com esse assunto sábado e domingo. Not only the Sabbath, Não Y apenas no solamente el domingo, el sábado. all the issues that we're addressing in our vows, what we would call the reforms. Todas las cosas que nosotros tenemos en nuestros votos, lo que nosotros llamamos las reformas, chamaria de reformas, Or that we would call the right arm of the third angel's message. o lo que nosotros llamamos el brazo derecho del tercer ángel, Perhaps you might identify it as the medical missionary work. lo que algunos identifican como la obra médico-misionera. missionária. So we come to Daniel 11, verse 40, Así que llegamos a Daniel 11, versículo 40, Verso 40. and we say y lo que estamos diciendo that is a repeat and enlarge of Revelation 13, Revelation 17. de que en ese versículo tenemos una repetición ampliación entre Apocalipsis 13 The y Millerites say 17. it's not. Los mileritas dicen que no era así. The Millerites say it's connected only to the year 1798. Los mileritas decían que ese versículo estaba solo conectado con 1798. This is not logic, this is fact. Y esto que estoy hablando aquí no es algo de lógica, son hechos. Pueden ir al There's only verso one time of the end mentioned. y solamente hay un tiempo del fin mencionado allí. It says the time of the end. Y dice que el tiempo del fin de ellos, So the way to often do these things la manera en que podemos hacer esto frecuentemente Fazer essas coisas is to speak to someone who is good at grammar, es hablar con alguien que sepa de who gramática. has no agenda. Una persona que no tenga ningún Go preconcepto. speak to your neighbor or an atheist Habla con tu vecino, con un ateo, no sé. ateu and just tell them or ask them to explain what this verse is saying. Y pregúntale que te explique qué es lo que está hablando ese diga versículo. a ele ou explique, peça para explicar o que é que esse verso está dizendo. And everyone Y todos will come to one conclusion llegarán a una conclusión. that at a point in time called the time of the De end, que hay un punto en el tiempo, llamado tiempo del fin, two people will fight donde dos personas van a pelear.
the southern king el rey del sur, will push or hit the northern. que se enfrentará contra el del norte. In fact, we shouldn't even say the northern, should we? Y ni siquiera deberíamos decir norte, ¿cierto? Because it says him, Porque solamente dice él. and the him is not the northern, Y de hecho, ese llamado él no era el norte, it says him. solo dice él. Then Y luego there's a break, hay un espacio, and it punto y says coma. now the king of the north, y luego dice que el rey del norte he will also fight against him. se levantará también contra él. And when he fights, Y cuando él pelee, he's not just going to push him, esta vez no solamente va a he's going to presionarlo, come in a stronger fashion. sino que este viene con una fuerza mucho más poderosa And que it's el described as a anterior. whirlwind. Y lo describe como una tempestad. And it tells you what a whirlwind is. Y dice que la tempestad es Chariots, Carros, horses, and ships. gente a caballo y muchos navíos. Cavaleiros, carros e navios. When he does that, Al hacer eso, he will overflow. tiene que inundar. So, what we want to do, Entonces, lo que queremos hacer, we want to know who that person is, don't we? nosotros queremos saber quién es esa persona, ¿cierto? Because the passage clearly speaks about three people. Porque el pasaje claramente habla de 3 personas It really is not ambiguous. y realmente no es algo ambiguo. If you left someone to their own devices, Cuando tú dejas a alguien con sus propias mentiras, they'd start trying to trace who the him is. Eles vão começar ellos van a comenzar a rastrear quién es ese él. And as anybody with any understanding of how to read, qualquer pessoa Y cualquier persona que tenga algún conocimiento sobre cómo leer they would correctamente, know sabrán that if you have a pronoun, de que cuando existe un pronombre, you have pronouns? That to identify the pronoun, you have to attach it to a noun. siempre que tú hablas de un pronombre, él tiene que estar ligado con un sustantivo. anexá-lo a um substantivo. And then you'd start searching who that person was. Y ahí es cuando empiezas a buscar de quién hablaba cuando dijo él. So you'd go to a previous statement. Eso nos lleva a una declaración anterior. Declaração anterior, The problem that you get to is in the verse before, El problema es que en el versículo anterior verso anterior, it still identifies this person by the pronoun, todavía sigue llamando a la persona usando el pronombre él. he. Thus he shall do. Él hará tal cosa. ele agirá. So you go to verse 38 and hope. Entonces tienes que bajar para el 38 a ver si lo encuentras. Still uses the pronoun, Y todavía sigue usando el mismo pronombre. but in his estate. Mas aqui diz, em seu lugar. Habla de sus You go to verse fortalezas. 37, Então, Luego en el 37 7, uses the pronoun he, neither shall he. todavía no nos demuestra quién es el pronombre, a quién se refiere. não terá. Until you get to verse 36. Então você chega Luego, cuando llegas al 36, And the king shall do according to dice, his will. y el rey hará a su voluntad. fará conforme a sua vontade. So you know who the person is in verse 40 now. Así ustedes ya saben quién es la persona del verso 40. Verso 40. It's the king. Es aquel, el rey del Verse 36. 40. Verso 40. The king of the south shall El- push against the king, El rey del sur va a presionar contra el rey del 36. and then the king of the north shall come against the king Y luego like a el whirlwind. rey del norte vendrá contra ese rey como una inundación, como una tempestad. Como redemoinho. So that's kind of useful, Entonces, es hasta útil. Como se fosse útil, but we don't know who that king is. El problema es que no sabemos quién es ese rey. So what we do Entonces lo que is hacemos we say that king is someone specific because it Es- says the king. es decir de que este rey tiene que ser alguien específico. que aí diz este rei. So then you go back to find out who he was. Entonces ahora tienes que buscar quién es el rey del 36. And as you go back through the chapter, Y cuando vas regresando en los capítulos, you find that from the very beginning there were two kings, te darás cuenta de que desde el mismísimo inicio hay 2 the reyes, south and the king of the north. el rey del norte y el rey del sur. And you find that somewhere in this chapter, the king of the south is killed. Y ustedes se darán cuenta de que hubo un momento en que en el capítulo que el rey del sur lo mataron, Or at least loses in a battle. o por lo menos pierde una batalla.
And the only person that's remaining is the king of the north. Y la única persona que queda o permanece es el rey del norte. Then you realize that verse 36 is talking about the king of the north. Y es ahí cuando sabes que el verso 36, cuando dice el rey, habla del rey del norte. And so if you bring this all the way through, Entonces, cuando vuelves todo, haces el repaso de todo, todo o percurso aqui the him el él del is the 36 king of the north. é o rei do es el rey del Are norte. we okay with that? ¿Todo bien? Now you've got a big problem. Pero ahí tenemos un problema. You're in verse 40. Si vuelves al verso 40, Let's do plug and play. Vamos agora vamos a hacerlo conectar. conectándolo todo. And at the time of the end, En el tiempo del fin, No tempo do fim, the king of the south shall push at e no el rey del sur sul vai lutar contra luchará contra the king el rey del norte. del norte, dijimos. We okay with that? ¿Todo bien? Next part. Pero si vamos a la segunda And the parte, king of the north y el rey del norte shall come against levantará contra the king of the north. el rey del norte. The him is the king of the north. Porque ya remember? dijimos que el pronombre él es rey del Come against the norte. king of the north like a whirlwind. Él irá contra el rey del norte como una tempestad. uma Eso es lo que dijo. tempestade. So first the king of the south hits him, Entonces primero es el rey del sur quien lo ataca Ataca ele and so then he decides to hit himself. y luego él se decide atacar a sí mismo. e atacar a si mesmo. And what sense does that make? ¿Y eso tiene algún sentido? So however we're going to approach this, we're going to get into problems. Así que no importa de qué manera abordemos esto, siempre llegamos a algún problema. Tem problema. If you just read the word as is written, Si ustedes solamente leen los versículos tal cual como se ven, como se make leen, any sense. ¿tienen algún sentido? So what you're going to have to do Entonces lo que tienes que hacer is put all of that aside. es poner todo eso a un lado You're going to have to say y tendrás que decir that you have two words. de que hay dos palabras, The word, so one word, the word him, solamente una, pero la palabra él, one verse. la palabra él en un Then you're verso, going to have to say it means two different people. y luego decir de que esa palabra significa dos personas diferentes. Duas pessoas diferentes. And how do you work that out? Como é que você Entonces, ¿cómo consigues hacer esa What rule vuelta? have you used? qual regra ¿Qué regla usas? Except logic or common sense. A no ser que uses lógica o sentido común. The him in the second part of the verse, you're going to state is not the him in the first part of the verse. Vas a tener que decir que la palabra él de la primera parte del verso y el él de la parte B no son Okay, lo it's mismo. not the same person. Entonces, bueno, ya después de que dices que no son la misma persona, Who is the him? ¿quién es el él? No, we're just going to roll. We're just going to say it was the king of the south. Entonces alguien va a decir que es el rey del sur. How do you know that it is? ¿Cómo sabes que es el rey del sur? What argument are you going to use? ¿Qué argumento usas? vai usar? What scripture verse? What logic will you make it that the him in part B is the king of the south? Dime qué lógica o qué versículo usas para probar de que el rey del sur de la parte B, que el él de la parte B es el sur. For decades, Por décadas we just state it as a fact, solamente lo colocamos como un hecho. and suckers like you believed us. ¿Cómo? E pessoas como vocês acreditaram em nós. Ok. There's no rhyme, no reason for it. Nosotros enseñamos esto de una manera y todos ustedes nos creyeron por mucho tiempo, pero no había ninguna razón para You eso. just accept it. Nosotros lo aceptamos. Maybe you don't like it being phrased that way. Tal vez no te gusta que te lo diga así. Formulado dessa forma. We'll tidy it up Vamos a mejorarlo un poco. Arrumar tudo. and say the Holy Spirit led you into that understanding. Vamos a decir que fue el Espíritu Santo que te ayudó a llegar a esta conclusión. It took decades Pero tomó décadas before someone stands up hasta que alguien se levantó and says, hold on, y dijo, espera un momento, this is not acceptable. esto aquí no es aceptable. You can't just say it's the south. No puedes simplemente agarrar y decir que es el sur. Could be the king of the east. Puede ser el rey del oriente, Could be anything. puede ser cualquier cosa. It could even be himself. Podría ser incluso él mismo. Who knows what it could be? ¿Quién sabe qué puede ser? You can't just use logic. No puedes simplemente pegar y usar lógica. So as my brother just said, Entonces, como mi hermano dijo, they develop an argument se desarrolló un argumento which is using parable teaching, que es la enseñanza mediante parábolas, Ensino de parábolas. which is line upon line, que es línea sobre línea, and they say, y dijeron line upon line, parable teaching, que línea sobre línea o enseñanza mediante which are parábolas not useful terms, Não são
no son los mejores términos, So más they use another útiles. term of the same thing, Entonces hay otro término que es lo mismo, sobre a respeito da mesma coisa. mirror or chiasm. el espejo o el quiasma. So now we're going to create a chiasm here. Entonces ahora podemos crear un quiasma aquí en el And verso. we're going to explain it via a chiasm. Y lo vamos a explicar con un quiasma. Quiasma. I'm hoping we all are aware of that study Entonces espero que todos sepan de lo que estoy hablando and the validity of doing that. y la validez que hay en hacer eso. We say south Aquí tenemos sur. comes against him, El sur va contra él, punto y coma. north El norte comes against him. va contra él. And so we want to balance this. Entonces queremos hacer un balance, una balanza. And in order to balance, Y para hacer un balance, everything must be the same. todo tiene que ser igual. So therefore, the south El sur aquí becomes the him, se convierte en el último él, and the north y el norte becomes the him. en el primer él. And this Y esto aquí is the study of Revelation 13, Es le- Revelation 17, es el estudio que habíamos hecho con el ejemplo de Apocalipsis 13, 17. and then we start using a triple application. Y luego empezamos a usar a triple aplicación. Aplicação profética. Rome always takes down 3 territories. A gente vai dizer que Roma sempre. De que Roma siempre conquista 3 But territorios. to know that we can use all of those arguments, Pero para saber que podemos usar esos argumentos, para saber que podemos every usarlos, step must be considered and analyzed carefully. cada paso que demos para probar nuestras cosas tiene que ser analizado, considerado y visto de All I forma want to cuidadosa. suggest Y lo que quiero decir that these arguments es que estos argumentos are more fragile than we realize. son más frágiles de lo que nosotros nos podemos dar cuenta a veces. And it's certainly not a plain reading. Y son ciertamente, no es una lectura bien If you superficial want to go to y a simple. plain reading, Si tú quieres usar lectura simple, you want to go to a reference. te puedo llevar a un verso, APEC, a una cita. beginning APEC 95. page 95. And this document Este es un documento, un libro. is Litch. Es un documento sobre Leach. It's Litch's commentary De hecho, es el, on verse comen- 40. es el comentario de Leach sobre el verso In fact, it's 40. his commentary on the whole of those verses. De hecho, es el comentario de Leach desde el verso 36 en adelante. But our focus is on verse 40. Pero nuestro enfoque es en el verso 40. And it's this statement Y es esta declaración that Smith borrows que Urias Smith lo tomó prestado de and puts Leach into his book, y luego Daniel and Revelation. las terminó colocando en su libro Daniel y Apocalipsis. And if you remember, Tienen que recordar entonces when we went through these verses, que cuando habíamos hablado de todos los versos aquí, verse 37, el verso 37, the argument that people use el argumento que las personas usan is that he does not respect any God. es de que él no respeta ningún Dios. And not respecting any God Y no respetando ningún Dios sounds like atheism. parece como si fuese ateísmo. So this is the logic that people are going to use. Entonces, esta es la lógica que las personas usan. So we'll go to verse 36. Vamos al versículo 36. And we'll go to APEC, page 95. Vamos a APS 95. Está solo en inglés, pero pueden traducir. The title of this section is called The French Revolution and the Reign of Bonaparte. El título se llama La Revolución Francesa y el Reino de Bonaparte. A Revolução Francesa e o reinado de Bonaparte. It's going to quote verses 36 to 39. Ele vai citar os Y él cita primero los versos 36 al 39. Starts quoting, and the king shall do according to his will.
Y así él va citando. Y luego dice que el rey hará según su voluntad. conforme a sua vontade. Next to the, Y justo después del él, así del Lich says rey, the following. Lich dice, The definite article should have been rendered by the indefinite. Should De- read, a king shall do according to his will. él dice de que no deberíamos leer el artículo definido de el rey, sino entender de qué significa un rey. So, on some versions of this, Entonces, en algunas versiones de esto, it doesn't have the footnote. Não tem no tiene las notas de pie de página, como la mía. O artigo definido deveria ter sido traduzido por um artigo indefinido. Um rei vai fazer conforme a sua vontade, não este rei. So he's going to change the definite to the indefinite. Entonces, él lo que hizo fue cambiar el artículo definido por uno indefinido. En vez de el rey, él dice que debería Many leerse evidence un or rey any proof for en el this. verso Não dá 36. nenhuma evidência. Y él de hecho no da ninguna prueba para hacer ese cambio. Then Smith, Pero luego Urias Smith, he's going to comment on this as well. Ele também vai él hace un comentario sobre eso también. And he's going to do this in DAR Y lo que va a hacer en el libro DAR, que es Daniel Apocalipsis, no inglês essa referência que está no quadro DAR 232. 232, Oh, 292. 292. a paginação em português é diferente. Eu vou te mostrar. Se alguém conseguir achar aí. Paragraph 2. 292, página The king 2. here introduced, verse 36, Él dice que el rey aquí introducido cannot be the same power which was last noticed, no puede ser el último poder que había sido dicho antes, Dado anteriormente. which is the papacy, que era el papado, because the specifications do not work. porque las especificaciones no funcionan. Funcionam. And the specifications are found in verse 37 Y to las 39. especificaciones se encuentran en el 36 y 37. Ao 39. Gives an example. El 36 a 39. Go to verse 37. Y él da un ejemplo, va al versículo It says, 37 nor regard any God. y dice de que no le hace caso a ningún Dios. Deus. He says this has never been true of the papacy. Y él dice, esto nunca ha sido verdad respecto al papado. Even if God and Christ were misrepresented, Incluso si Dios y Cristo son mal representados, the papacy still accepted them as God. el papado todavía lo aceptaba como siendo Dios. It's not that they rejected all and every God. Así que no se significa que ellos habían rechazado todo Dios. So he's a bit more candid now. Então agora Ahora él va a ser un poco más... Says the only difficulty in applying it to a new power ele diz, Dice, la única manera en la que podemos aplicarlo como siendo un nuevo poder lies in the definite article the, está en el artículo definido, el rey. este rei. because Porque people push As pessoas las personas querem colocar a ideia the expression the king would presionan identify this king to be the same one as was spoken before. de que, como dice el rey, tiene que ser entonces un rey hablado antes. ou identificando o rei que foi mencionado antes. So if it's the king, Entonces, si es el rey, Este rei must be the same king as before, which was the papacy. tiene que ser el mismo rey de antes, que era el papado. papado. Then he goes on to say, Y luego él continúa diciendo, if it could be properly translated a king, si él pudiese ser, si pudiese traducirse correctamente el rey, there would be no difficulty. perdón, no el rey, sino un rey, ahí no tendríamos problema. Ó, dificuldade, perdão. He then goes on to say, Y luego ele dice, continua e diz, it is said that some of the best Bible critics, e nos diz él nos dice, incluso los mejores comentadores a bíblicos, Bible critic is a Bible commentator. un comentador bíblico, uno de los más importantes, The best commentators, o de hecho dice, el mejor de todos los comentadores we call them bíblicos, theologians, a ellos los llamaríamos teólogos, give this rendering, eles traduzem él dice de esta manera examples. exemplo, y da ejemplos. Mead, Mead, Wintle, Wintle, Boothroyd. Boothroyd. If you check their three names, Él dio ejemplo de esos tres hombres, they're all famous theologians. eran tres teólogos famosos.
And then he says, and others. E ele diz, Y luego dice, y otros. They translate the passage, a certain king, Ellos traducen el pasaje como diciendo, un cierto rey, certo rei. thus clearly introducing a new power. donde significa que está introduciendo un nuevo poder de manera clara. And so now we, as a movement, Entonces nosotros ahora como movimiento, we know all of these arguments. Sabe todos esses argumentos. él sabe todos esos We're gonna say- A argumentos. gente vai dizer, Who do these people think they are? ¿Quién estas personas creen que son? They get a word from the Bible and they just want to change it. eles pegam uma Ellos agarran la Biblia y de repente la cambian sin razón. Eso es ilegal. legal, não é? You can't just change a the to an a because you want to. Los teólogos no pueden simplemente agarrar el él y cambiarlo a un sin ningún derecho. Porque você quer. Talk about being double-minded. Entonces, si hablamos del asunto de tener dos mentes, una mente dividida, Dobrada, uma dividida. dividida. In the English, they use the phrase speaking out of both sides of your mouth. En inglés se usa una cosa que en español sería tener doble cara. Did you have a similar phrase here? ¿Doble cara? You Español. criticize one person. Cara, dupla face. You criticize one person Criticas a una persona por un lado, for doing something wrong, por hacer algo mal, and you do exactly the same thing, y tú haces exactamente lo mismo. Uma coisa. speaking out of both sides of your mouth. Entonces hablas eres de un doble cara. So we go to Smith, Entonces vamos a Urias we Smith say, y le decimos, what a wicked person, eres una persona muy impía, because he changes one little word porque has cambiado esta palabrita pequeña. from the Él to cambió la a. palabra el del rey para This is the word of un God. rey. Pero esa era la palabra de Dios. King James Bible, Es la Biblia King James, which has been purified 7 times. que había sido purificada 7 veces. In fact, the book itself De hecho, el libro en sí mismo is a symbol of Bible prophecy. es un símbolo de la profecía bíblica. 1611. año You 1611. had 220 years. Hubo 220 You años. get to 1831. Cuando de ese año llegas a The 1831 Word of God is being restored, y la palabra de Dios fue restaurada. and it's the King James Bible that will do that. Y es la Biblia King James la que hace esa Without the obra. King James, we don't even have a message. Sin la Biblia King James ni siquiera tuviésemos un mensaje hoy. We, the Millerites, Nosotros, los we mileritas, can't understand the daily, no podríamos entender el continuo, because in the Revised Version, porque en la versión revisada it says dice the daily sacrifice. el sacrificio continuo. And Miller Pero Miller is using an odd concordance. estaba usando una concordancia, It's not even a concordance, really. él no usaba cualquier concordancia, A concordance is a dictionary él estaba usando un diccionario that's in concord or in agreement. un diccionario que estaba en acuerdo, So de what they acuerdo. do Y lo que entonces is they hicieron, get concord, agarraron la which means they get concordia, all the words that mean the same thing and bring them into agreement, ellos tomaron todas las palabras que significan lo mismo y las hicieron acordar en algo. and then they define what that word means. Y luego definieron qué significa esa palabra. Has 2 parts. Tiene 2 partes. But the book that he uses, Pero el libro que Miller usaba, which is called a concordance, que se le llama concordancia, only does half the job. solamente hace la mitad del trabajo. It does concord. Sí consigue concordar It las brings all palabras, the different words together in one place agarra todas las palabras dispersas y las convierte en una and sola tells you where they're all found, y te dice dónde las puedes encontrar, but it doesn't give you the definition. pero no te da la definición. So you have that problem, Então você tem esse problema. Tenemos ese problema. and therefore, when he was reviewing his studies, Cuando Miller estaba revisando sus estudios, if he had not used a King James Bible si él no hubiese usado una Biblia de King James and using the very basic concordance that he's using, y usando esa concordancia simple o básica que él tenía, he would have got into a mess él hubiese llegado a un terrible because he would not error. have known that the word daily was disassociated or not connected to the word sacrifice. Porque no hubiese sabido de que la palabra continua estaba desasociada Estava con todo el contexto de Daniel. palavra sacrifício.
So it becomes critical that you have to use the King James to do your study. con el asunto del sacrificio. Así que necesitas la Biblia King James para hacer ese trabajo. We use all those arguments Então, Nosotros usamos esos argumentos nós usamos todos esses argumentos to show that Smith was in apostasy when he did this. para mostrar de que Smith estaba en apostasía cuando hizo esto. We say that out of one side of our mouth. Eso lo decimos con una cara, en un Say lado. that this is the alpha problem. De hecho, decimos que ese es We don't el say it problema that way, alfa. I'm saying it that way. Nadie lo dice así, pero yo lo estoy diciendo ahora. Because now we've got an omega problem. Porque ahora vamos a tener el problema omega. This is verse 1. Este es el verso 1. You go to verse 6. Cuando vas al versículo 6, This is 40. este es 40. This is Y este de aquí es 45. 45. Is my maths wrong? ¿Ok? 40, 41, 2, 3, 4, 5. Yeah, the sixth verse. Entonces los 6 versículos, los últimos 6 versos, Daniel 11. So we're going to go here, Nosotros vamos aquí. and guess what we're going to do? Y adivinen lo que nosotros hacemos. We say, it says in, Ahí dice en, and we don't like that word, do we? pero no nos gusta la palabra en, Doesn't make any sense. porque no tiene ningún sentido. So we change that, Entonces nosotros cambiamos la palabra en el, and sino y. Oh, and we don't give any evidence. no entiendo. Bueno, ok. Nosotros no damos ninguna We evidencia de don't go cambiar to la palabra en para y. Mead or Wintle or Boothroyd. Nosotros no usamos a ningún teólogo para justificarnos. teólogos, Mead, Whittle e Boothroyd. We don't even go into the King James Strong's Concordance. Ni siquiera vamos a la concordancia Strongs. We just say, Nosotros simplemente doesn't decimos, make any sense, no tiene ningún sentido. so we change the word. Entonces cambiamos la palabra He's a en. criminal for doing that, Entonces si él fue un criminal por hacer and eso, we're saints. entonces nosotros somos santos. How do we work that out? ¿Cómo resolvemos eso? How did you ever accept that? ¿Cómo siquiera puedes aceptar eso? It's because Es por causa, nobody approached this with a critical fashion, Porque with a nadie- critical eye. aborda estas cosas con un ojo crítico. Whenever you came into the movement and you heard these issues, Cuando sea que hayas entrado al movimiento y escuchaste estos problemas, if you had heard this study then, si hubieses escuchado estos estudios allí, would you have just walked into this movement so easily? ¿será que hubieses entrado al movimiento tan fácil? No, you wouldn't have. No, no hubieses You entrado al got movimiento. duped coming into this place. ¿Ah? Tricked. We bury the facts, Nosotros enterramos los hechos, just paint everything so it looks clean, pintamos las cosas para que queden limpias y no se vean tan malas, and we welcome you in. y te invitamos a entrar. Thankfully, it worked that way. Y esperamos, y gracias a Dios ha If you'd funcionado known así. this, Pero ustedes saben esto. Si hubiese sabido esto al inicio, there would have been so much resistance to come in, you wouldn't have come, hubiese habido tanta resistencia para que entrases que no hubieses entrado. and you'd be eternally lost. Y estarías eternamente perdido. Ok, ya preguntó cuál era el cambio del en y We el only y. work with the King James. Nosotros solamente usamos la Biblia King James. I'm sorry. Yes. En el portugués no tiene ese asunto del in y el en y el i. Pero bueno, como eso es algo que funciona en el inglés nada más, parece que ellos tienen que cambiar el verso en inglés o usar la palabra en y in, tienen que intercambiarla. No sé en qué versículo es. How do we resolve this? ¿Cómo resolvemos esto? So, is this correct to do this? En el 45. ¿Será que es correcto hacer esto? Who said that we can do this? ¿Quién dijo que podemos hacer eso? 1E said this. El primero dijo esto, el primer ángel dijo esto. That powerful first angel. El poderoso primer ángel es el que dijo eso. The problem is El problema es that in fact this is wrong. de que esto que él hizo aquí está equivocado. You can't change it to and. No puedes cambiar la palabra del i, Well, you can, del en para el i. but it would be wrong. Lo que sí puedes, pero está mal. And this one, O sea, puedes, pero está mal. Y el de aquí, this is not Smith, this is Lich. esto no lo hizo Smith, esto lo hizo Leach.
Does Lich know what he's talking about? ¿Y será que Lich sabe de lo que habla? Yeah, Él sabe. he's correct. Él está en lo correcto. He's correct to do that. Está bien que él haga eso. Because if he didn't, Porque si no lo hiciese, I've just shown you the mess that you're going to get into when you get to verse 40. ya te mostré el desastre que llega si llegas al verso 40 entendiendo así. You have people fighting against themselves, Entonces ustedes tienen las personas que luchan entre ellas and none of this is going to make any sense. y ninguno de ellos hace ningún sentido. So, Lich Entonces is Lich, going to not only do this, Lich no solamente va a hacer esto, but he's going to give a comprehensive explanation pero él sí va a dar una explicación comprensiva y clara. of, he gave you the title here, De hecho, él te da el título aquí, Título aqui, The Rise of the French Revolution and Bonaparte. el levantamiento de la Revolución Francesa questão da Revolução Francesa. y Napoleón Bonaparte. ¿Recuerdan? Why is he connected Bonaparte with the French Revolution? ¿Por qué él conecta a Napoleón Bonaparte con la Revolución Francesa? Com a Revolução Francesa. Do you remember our story? ¿Recuerdan nuestra historia? Here? Justo aquí. Is that enough to trigger your memory? ¿Recuerdan de Francia aquí? ¿Y Europa? France Francia is an island era una isla in the midst of a papal sea. en el medio del mar And in order papal. to defend the revolution, Y para que Francia pudiese defender su revolución, or as my brother said, to weaponize it, o como alguien dijo, hacer que la revolución fuese peligrosa, they need fuese to, a letal, champion needs to be raised up to protect France from its un enemies. campeón tuvo que levantarse para proteger a Francia de los enemigos. Proteger a França contra os inimigos. And as they say, Y como se dice, the best form of defense la mejor forma de defensa is attack. es atacando. So he attacks everybody and everything. Así que él atacó a todo el mundo en todas partes. He's a megalomaniac. Él era un megalomaníaco. So not only is he going to start attacking everybody here, Entonces, Napoleón no solamente atacó a todo el mundo aquí en who else Europa. does he want to attack? ¿A dónde más quiso atacar? Those innocent British people A los ingleses inocentes, who've done nothing to him. que no le habían hecho nada. Vocês não fizeram nada contra ele. When you get a taste for power, Cuando tú sientes un poco el sabor del it tends to poder, get to your head. se te sube a la cabeza. So he wants to make war with everybody. Entonces él acabó haciéndole guerra a todo el mundo. And this is the commentary or the version that Lich understands. Y este es el comentario, el verso que Lich es el That que... we have completely ignored. Toda esa es la versión de Bonaparte que él aplica a esos versículos. Y nosotros lo habíamos ignorado. And in our ignorance, Y en nuestra ignorancia we have missed so many things. habíamos perdido muchas cosas. Sometimes he's funny, Lich. Algunas veces Lich es divertido. He does funny things like we do. Él hace cosas divertidas como las que Like nosotros hacemos. Revelation chapter 9, verse 11. Como eso de Apocalipsis 9, versículo 11. Del 9-11, esa relación que le damos. Crazy. Es algo, una locura. Apollyon, Abaddon, death and destruction. Napoleón, el Abadón, Oh, that happened at 9/11. el Apolión, disculpen, el So, rey de this is destrucción what he's del gonna do. 9-11. Entonces Lich hacía cosas como Verse estas. 44. Él decía que en el verso 44, Tidings out of the east and the north. estas noticias o rumores que salen del Now, I'm norte y jumping- del oriente, I'm jumping into this, and in a Brazilian context, this may not make any sense. y yo voy a decir esto, pero tal vez en el contexto brasileño no tenga ningún sentido. You need to have some historical background, Necesitan tener un poco de contexto histórico para saber lo que voy a decir, which I'm not going to give at the moment. pero que no lo puedo dar ahora. Name some world famous companies today. Háblenme de compañías famosas hoy en día. Amazon, Google. Amazon, Google, Go with that. esas también. Facebook. Yep, there's big famous ones. Entonces hablemos de las grandes compañías famosas. Go back Vuelvan, 200 years vayan 200 años atrás. and now name the famous companies. Díganme cuáles son las compañías famosas de 200 años. One stands out above everyone else. Había una que estaba por encima de todas. So I assume that most people wouldn't know. Yo pensé que la mayoría sabría. What you have to know Lo que tienen que saber is that there's es, an empire es que había un imperio in the world. en el mundo. And who is that empire? ¿Y quién era ese imperio?
The British Empire. era el imperio británico. There really is this empire. Realmente eran un imperio. And there's one famous company. Y había una compañía famosa. It's called the East India Company. Se le conoce como la Compañía Oriental de las Indias. Das Índias Orientais. It's connected to India. O sea, está conectado con la India They're in the East. y estaban en el Oriente. Verse 44. Verso 44. Tidings out of the east and the north shall trouble him. Las noticias del Oriente y del Norte lo atemorizarán. Vão amedrontá-lo. So Lich Entonces Lich, is going to say lo que él dijo the fue, north el norte is Syria. es Siria. It gives an explanation for that. Él da una explicación de eso. So there's a tiding or a message that comes from Syria, Así que hay un mensaje aquí, dice unas noticias que salen de Siria, que sería el norte, and also a message that's connected with the East India, y it's actually también the East India Tea Company. y un mensaje que tiene que salir del Oriente, que él lo conectó con la Compañía de las Indias de Oriente, que era británica. Índia, que é também a Companhia das Índias Orientais. So you think that's crazy? Si ustedes piensan que eso es loco, Companhia do Chá. Você não acha que isso é louco? Tidings out of the East o sea, las noticias del Oriente, Rumores do Oriente is the name of a world famous company at that time, era el nombre de la compañía más famosa de aquella época. the East India Tea Company. La compañía de té, es de Shah, das Índias. ok, del té de las Before we're Indias. critical of him, Entonces, la compañía del té de las Indias, defend Revelation 9:11. si nosotros queremos ser críticos con Lich, defiéndame entonces Defend Exodus Apocalipsis chapter 20, 9:11. verses 9-11. Defenda para mí a Háblenme de Éxodo 9, 9 a 11. Éxodo Defend 20, 9 al Revelation 11. 14, 9-11. Defiéndame cómo nosotros usamos Apocalipsis 14, 9, 11 también. Defend, I think it's Exodus chapter 40 perhaps. On the first day of the first month, the temple is reared up. Tal vez en Éxodo 40, por ahí habla de que el primer día del primer It mes is 40. se erigió el templo, 40, que o tabernáculo é levantado. cuando fue levantado el tabernáculo. Meaning at 9-11, we are created. Y decir de que ese versículo habla de que nosotros en el 11 de septiembre fuimos creados. So, at least some of us were literally created. Pelo menos alguns de nós foram literalmente criados. So before we criticize him, Então, antes Entonces, antes de criticarlo a él, because he's the granddaddy of all of this, que ele é o grande porque él es el gran padre de toda esta creación, él tomó palabras common usage, de uso común en la época, East India, la compañía de la India applying Oriental, it to the tidings out of the East, y la conectó con las noticias que salen del Oriente. I would suggest we're in good company with him. Yo diría que estamos en buena compañía con él, hacemos lo mismo. So what we need to know, Lo que necesitamos saber when Lich es que cuando is Lich commenting on verse 40, comenta acerca del verso 40, and he's doing this in 1841, y Lich hizo todo esto en 1841, estos comentarios, estos versos. when he's commenting on that history, Cuando comentaba acerca de esa historia, what's his reference point? ¿cuál es el punto de referencia de Lich? Is he going to the library ¿Será que él va para la librería? and is he saying, ¿Y será que él está diciendo, do I want to go back to a history over 40 years old será que él tiene que ir a buscar historia de más de 40 años atrás? I'm going to dig up the newspapers. Voy a empezar a buscar en los periódicos I want to do a study y voy a hacer un on this verse, estudio. which happened 40 years ago, and this is my explanation. Él hizo simplemente un estudio de algo de hace 4 décadas y decir, este es mi estudio explicando los versículos de Is that what Daniel. he's doing? ¿Será que eso fue lo que hizo Lich? No. No, él no hizo eso. He's commenting on current affairs. Él estaba literalmente comentando en asuntos que estaban aconteciendo en sus días. que estão acontecendo no momento. What it took us years to learn, Lo que a nosotros nos tomó años aprender, he's already putting into practice within months, él lo ponía en práctica en meses, at least a couple of years. por lo menos en solo 2 años. He knows Él ya sabía that if you want to understand the de que si queremos entender el presente, Seu presente, present history of your line, la historia presente de tu línea, da sua linha you need to follow a specific methodology. hay que seguir una metodología específica. específica. And the way we've described it over the past, say, 2 years, Y la manera en que lo hemos descrito, por lo menos en los últimos 2 años, if I do the artwork, you'll know what I mean.
Voy a hacer una ilustración aquí, tal vez ustedes van a entender. What do we need to do? ¿Qué tenemos que hacer con esto? We need to connect the waymarks, or we need to thread a story. Tenemos que costurar los hitos, tenemos que conectar la historia. Criar uma história que faz sentido. And that's what he does. E é isso. Y eso es lo que él hace. So when you start looking at his version, Entonces cuando comienzas a buscar, mirar su versión, you see he's using all of the same methodology that we use. ustedes verán que él usaba la misma metodología que nosotros A usábamos. metodologia que nós usamos. If we'd actually studied his message, Se a gente, na verdade, tivesse estudado a mensagem dele, we would have been far advanced than we are today. Si nosotros hubiésemos estudiado el mensaje de Leach desde mucho antes, We could hoy have learned all of his estuviésemos techniques mucho más years ago. avanzados. Hubiésemos aprendido estas técnicas hace tiempo, atrás. But because we ignored him, pero como lo ignoramos, Ignorou, we were not able to learn from him. no estuvimos dispuestos a aprender de él. And so we've had to learn from scratch by ourselves. Entonces tuvimos que aprender a los golpes de nosotros mismos. nós mesmos. I would argue Yo Argumentaria. that the Lord diría has had to inspire de que el Señor tuvo que inspirar teachers in this movement a profesores de este movimiento so that they would learn these things para que aprendieran estas originally cosas from God. de manera original, directa, de parte de De Dios. forma original, de forma direta de Deus. But think how easier it would have been if we had learnt from Lich. Pero piensen en cuán fácil hubiese sido si lo hubiésemos aprendido de Leach, Tivesse aprendido com Lich. But we didn't. pero no lo hicimos. So he's going to take the story Así que él va a tomar la historia and he's going to run it all the way back from 1798 all the way into y 1841. lo que hizo fue conectar toda la historia con 1798 y pasar evento por evento hasta su momento, hasta su época, And it's the story of Islam. 1841. Y ahí está la historia But del it's Islam. really not about Islam. Y no es una historia únicamente sobre el The Islam. story De is hecho, la about the historia rise and fall of nations, es acerca del levantamiento y caída de las naciones. and it's done with the backdrop of Islam. Y fue hecho Nesse contexto, con el contexto del Islam por detrás. So this is his methodology. Esta era su metodología. And I want to suggest Y yo quiero sugerir that it's sophisticated and advanced. de que es una metodología sofisticada, avanzada, It uses exactly the same techniques that we use. y usa exactamente la misma técnica que nosotros usamos. And if we want to argue that we're correct, Y si queremos discutir de que nosotros estamos en lo correcto, corretos, what I would like to hear lo que me gustaría escuchar is what are the arguments that he was wrong, es que me den los argumentos de por qué él estaba equivocado. because I haven't been able to find them. Porque yo no he podido encontrar uno. não tive a capacidade de encontrar esse argumento. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you. Querido Padre Celestial, te agradecemos. We ask and pray that you would bless us, Te pedimos que nos bendiga, Señor, that you would guide us in the meditation and understanding of your word. que nos bendigas y nos dirijas en la meditación, la comprensión de tu palabra. We thank you Te agradecemos that in our naivety, de que en nuestras inexperiencias y errores, in our innocency, in our blindness, en nuestra ceguera, we entered into this movement, hemos entrado a este movimiento, into this place of safety. en este lugar de seguridad. When you brought us here, Y cuando nos trajiste aquí, you patiently taught us. pacientemente nos has enseñado, And we've come to a place now that we can see en la cual hemos llegado a un punto en el que ya podemos ver that key important things that we thought were correct las end up que, being incorrect. que muchas cosas importantes que pensábamos que eran correctas no lo son. But you mercifully shielded these things from us. Pero tu misericordia eclipsó esas cosas We para que no thank las you, Father, that viéramos. we can be here now. Te agradecemos, Señor, que hoy podemos estar aquí. And rather than staying in ignorance, Y en vez de permanecer en la ignorancia, help each of us to accept your will, ayúdanos a cada uno a aceptar tu voluntad that we would now learn. para que podamos ahora In aprender. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.